Mi hermana fingió tener el síndrome de Tourette para recibir ayudas del Estado y acusó a mi novio de un comportamiento inapropiado. Oh. El día que mi hermana se tiró al suelo del salón, empezó a sacudir las manos y gritó que mi novio la había hecho sentir incómoda. Entendí que para mi familia yo valía menos que su mentira, pero ellos no sabían que llevaba años observando cosas que ya no podía seguir ignorando. Yo estaba sentada a la mesa, con el plato aún medio lleno, escuchando el zumbido del extractor de la cocina, cuando Lucía alzó la voz entre sollozos y dijo, me habló mal y me hizo sentir incómoda. No miró a Adrián. No me miró a mí. Miró a mis padres, porque sabía exactamente dónde tenía que mirar. Soy la hermana mayor. La responsable. La que siempre entiende. En mi casa, desde hace más de una década, todo gira alrededor de Lucía. Desde que tenía 15 años y empezó a decir que tenía síndrome de Tourette, la palabra enfermedad se convirtió en un escudo para ella y en una mordaza para el resto. Movimientos bruscos, palabras fuera de lugar, gritos repentinos. Todo tenía explicación. Todo tenía perdón. Todo menos cuestionarlo. Recuerdo perfectamente el día en que mis padres volvieron del médico con esa palabra nueva. Tourette. La dijeron como si fuera una sentencia y una salvación al mismo tiempo. Ya no había que corregirla. Ya no había que poner límites. Ya no había que exigirle nada. Era una niña enferma. Y yo, sin que nadie lo dijera en voz alta, pasé a ser la fuerte. La que no daba problemas. La que podía esperar. Los años siguientes fueron una sucesión de silencios incómodos. Yo estudiaba, trabajaba a ratos, ayudaba en casa. Lucía dejaba cosas a medias, gritaba, insultaba, rompía platos y luego se tapaba la cara diciendo que no podía controlarlo. Mis padres la abrazaban. A mí me pedían paciencia. Tú eres mayor, me decía mi madre. Tú entiendes. Con el tiempo llegó el dinero. Una ayuda del Estado por discapacidad. Recuerdo a mi padre explicándolo con orgullo, como si por fin alguien reconociera el sufrimiento de su hija. Cada mes entraba una cantidad fija. Y con ella llegaron los regalos, los viajes para que se relajara, la ropa nueva, los caprichos. Lucía no trabajaba ni estudiaba. Yo sí. Y aún así, nunca fue tema de conversación. Aprendí a convivir con eso. A no mirar demasiado. A no hacer preguntas. Porque cada vez que insinuaba algo, la respuesta era la misma, no seas injusta. Empecé a dudar de mí. A pensar que quizá yo era fría. Egoísta. Mala hermana. Pero había detalles. Detalles pequeños que se me quedaban clavados. Lucía podía pasar horas tranquila cuando creía que nadie la observaba. Veía series, chateaba, se reía. En cuanto entraba alguien en la habitación, aparecían los tics. Los gritos. Los movimientos. Yo lo veía. Y lo guardaba. Siempre lo guardaba. Entonces conocí a Adrián. Y por primera vez en años sentí que alguien me trataba como a una persona completa. Adrián era tranquilo, educado, sencillo. No venía a salvarme de nada. Solo estaba. Me preguntaba cómo había sido mi día y escuchaba la respuesta. Cuando lo llevé a casa de mis padres, supe en el primer minuto que algo iba mal. Lucía lo miró con una sonrisa rara, demasiado larga. Le dio la mano y, justo en ese momento, hizo uno de sus tics más exagerados. Desde ese día, Lucía empezó a cambiar. Más crisis. Más comentarios. No me gusta cómo me mira. Me pone nerviosa. Yo intentaba no pensar mal. Me decía que eran celos. Que era inseguridad. Que era la enfermedad. Porque admitir otra cosa significaba derrumbar todo lo que mi familia llevaba años construyendo. La tarde de la acusación fue ridícula. Una discusión tonta por el volumen de la televisión. Yo me levanté para ir a la cocina a buscar agua. Tardé menos de un minuto. Cuando volví, el ambiente había cambiado por completo. Lucía estaba en el suelo, temblando. Mis padres de pie, pálidos.
Adrián contra la pared, sin entender nada. Nadie le preguntó qué había pasado. Nadie me preguntó a mí. Bastó con que Lucía dijera que se había sentido incómoda. Bastó con que llorara. Bastó con que fuera ella. Mi madre la abrazó como si fuera de cristal. Mi padre miró a Adrián con una mezcla de rabia y desprecio que nunca olvidaré. Yo abrí la boca para hablar y nadie me escuchó. En ese instante supe algo con una claridad brutal: si no hacía nada, esa mentira no solo iba a destruir a mi novio. Iba a seguir gobernando nuestras vidas. Y mientras veía a Lucía llorar sin lágrimas y a mis padres cerrar filas a su alrededor, entendí que esa escena no era un accidente. Era el resultado de años de silencio. Y también supe que, pasara lo que pasara después, ya no había forma de volver atrás. Background plus problem. Para entender cómo llegamos a ese punto, tengo que explicar cómo era crecer con Lucía mucho antes de que Adrián existiera. En mi casa nunca hubo gritos constantes ni violencia abierta. Todo era más sutil. Más silencioso. Mis padres siempre trabajaron mucho, llegaron cansados a casa y querían paz. Y cuando Lucía empezó a tener problemas, esa paz se convirtió en una prioridad absoluta. Yo tenía 18 años cuando Lucía cumplió 15. Ella siempre había sido caprichosa, intensa, necesitada de atención, pero ese año algo cambió. Empezaron los insultos repentinos, los movimientos bruscos del cuello, las palabras fuera de lugar. Al principio mis padres pensaron que era rebeldía. Luego vino la primera cita con el neurólogo. Después otra. Y otra más. Cada médico decía algo distinto, pero ninguno descartaba nada del todo. El día que alguien pronunció síndrome de Tourette, mis padres respiraron. Lo recuerdo perfectamente. Mi madre salió de la consulta con los ojos llorosos, pero aliviados. Por fin sabemos qué le pasa, dijo. Y esa frase marcó todo lo que vino después. Ya no había que discutir con Lucía. Ya no había que poner límites. Todo estaba justificado. Lucía aprendió rápido. Aprendió cuándo exagerar. Cuándo llorar. Cuándo decir no puedo controlarlo. Yo no lo pensé así al principio. Para mí seguía siendo mi hermana pequeña, asustada, confundida. Yo empecé a ayudar más en casa. A no molestar. A sacar buenas notas. A trabajar los fines de semana para no pedir dinero. Sin darme cuenta, me convertí en la hija cómoda. Cuando terminé mis estudios y empecé a trabajar, Lucía seguía en casa. No estudió más. No trabajó nunca. Cada intento duraba poco y acababa en una crisis. No puede, decían mis padres. Es demasiado para ella. Yo asentía. Aunque por dentro empezaba a sentir algo raro, una incomodidad que no sabía nombrar. La ayuda del Estado llegó cuando Lucía tenía 17 años. Una pensión por discapacidad. Recuerdo a mi padre hablando de papeles, informes, evaluaciones. Recuerdo también el primer mes que entró el dinero. Nadie lo dijo en voz alta, pero todo cambió. Ese dinero se volvió intocable. Sagrado. Era la prueba de que Lucía estaba realmente enferma. Y cualquiera que dudara de eso dudaba también del sistema, de los médicos, de todo. A partir de ahí, Lucía empezó a vivir de otra manera. Ropa nueva. Móvil nuevo. Viajes con amigas para despejarse. Yo pagaba alquiler compartido y contaba monedas a final de mes. Nunca lo reproché. O eso creía. En realidad, me estaba entrenando para callar. Había cosas que no encajaban. Lo sabía. Lucía tenía crisis muy concretas. Siempre cuando había público. Siempre cuando algo no salía como ella quería. Si estaba sola conmigo, podía pasar tardes enteras tranquila. Reírse. Hacer planes. Hablar sin una sola palabra fuera de lugar. En cuanto entraban mis padres en la habitación, todo volvía. Yo lo veía y sentía un nudo en el estómago. Pero me repetía que no era médica. Que no tenía derecho a dudar. Mis padres tampoco querían oír nada. Cada vez que yo insinuaba algo,
la respuesta era la misma. No seas cruel. No sabes lo que pasa por su cabeza. Agradece que tú estás bien. Poco a poco aprendí que cuestionar a Lucía era cuestionar el equilibrio familiar. Y nadie quería eso. Cuando me independicé, sentí alivio. Vivía en un piso pequeño, trabajaba en una gestoría, tenía una rutina sencilla. Me gustaba llegar a casa, quitarme los zapatos y disfrutar del silencio. Pero los domingos seguían siendo obligatorios. Comidas familiares donde Lucía era siempre el centro. Sus historias. Sus crisis. Sus ataques. Y yo, sentada al otro lado de la mesa, sonriendo por inercia. Entonces apareció Adrián. Y con él, algo que yo había olvidado, la sensación de ser escuchada. Adrián no intentaba arreglarme ni salvarme. Me preguntaba cosas simples. ¿Cómo estaba? ¿Qué quería? ¿Qué me hacía feliz? Cuando le hablé de mi hermana, frunció el ceño una sola vez y luego no volvió a opinar. No la trató con condescendencia. Ni con pena. Y eso, aunque no lo supe entonces, fue lo que más molestó a Lucía. Desde el primer día, ella se puso tensa con él. Comentarios sueltos. Miradas largas. Crisis justo cuando él entraba en la habitación. No me siento cómoda, me decía después. Me pone nerviosa. Yo intentaba tranquilizarla. Decirle que Adrián era buena persona. Pero cada intento parecía empeorar las cosas. Mis padres empezaron a observarlo también. Preguntas disfrazadas de preocupación. Si bebía. Si se quedaba a dormir. Si tenía antecedentes raros. Yo sentía que estaban buscando algo. Una excusa. Un error. Y mientras tanto, la ayuda económica seguía entrando cada mes, como un recordatorio silencioso de que cuestionar a Lucía no era solo cuestionar a una persona, sino a todo un sistema de mentiras sostenidas durante años. El problema ya no era solo mi hermana. El problema era que todo el mundo dependía de que esa historia siguiera en pie. Mis padres, por miedo y culpa. Lucía, por comodidad y dinero. Y yo, sin darme cuenta, por haber aprendido a sobrevivir callando. Cuando Adrián fue acusado, todas esas tensiones ocultas salieron a la superficie. Ya no era una incomodidad vaga. Era una injusticia clara. Y por primera vez entendí que si no decía nada, si seguía mirando hacia otro lado, no solo iba a perder a la persona que quería. Iba a perderme a mí misma para siempre. Breaking Point. El punto de quiebre no llegó con un solo grito, sino con una acumulación de pequeñas decisiones que nadie quiso tomar, hasta que ya fue imposible seguir fingiendo. Pasaron unos días después de la acusación. Días extraños, tensos. En casa de mis padres nadie me llamó para preguntarme cómo estaba. Solo recibí mensajes cortos, impersonales, como órdenes disfrazadas de consejos. Dale tiempo a tu hermana. Ahora no es el momento. No compliques más las cosas. Adrián me escribió la primera noche. Me preguntó si estaba bien. No habló de Lucía. No habló de mis padres. Solo me preguntó por mí. Quedamos al día siguiente en un bar pequeño cerca de mi trabajo. Yo llegué antes. Me senté en una mesa del fondo, pedí un café y lo removí sin beberlo. Cuando Adrián entró, supe que algo se había roto. No en él. En la forma en que lo estaban mirando todos. Se sentó frente a mí y me dijo, sin rodeos, que se había sentido humillado. Que jamás le había hablado mal a mi hermana. Que no entendía cómo todo había escalado tan rápido. Yo asentía, con un nudo en la garganta, porque lo sabía. Porque yo estaba allí. Porque no había pasado nada. Le pedí perdón aunque no me correspondía. Él me agarró la mano y me dijo que no quería ser el motivo de una guerra familiar. Que me quería, pero que aquello le daba miedo. Yo no supe qué contestar. 2 días después, mi madre me llamó. Dijo que teníamos que hablar. Usó un tono tranquilo, casi amable, que me puso en alerta. Me pidió que fuera a casa esa misma tarde. Tu padre también quiere estar, añadió.
Colgué y me quedé mirando el móvil durante varios minutos. Sabía que esa conversación no iba a ser para escucharme. Iba a ser para ponerme en mi sitio. Cuando llegué, el salón estaba demasiado ordenado. Las persianas medio bajadas. La televisión apagada. Mis padres sentados en el sofá. Lucía en su sillón, tapada con una manta, con una caja de pañuelos al lado. Todo parecía preparado, como si hubieran ensayado la escena. Yo me senté enfrente, con el bolso en el suelo y las manos sudando. Mi padre empezó hablando. Dijo que lo ocurrido había sido muy grave. Que Lucía llevaba días sin dormir. Que su ansiedad estaba disparada. Que los médicos recomendaban evitar cualquier situación estresante. No mencionó a Adrián por su nombre ni una sola vez. Era ese chico. Un problema abstracto que había que eliminar. Intenté hablar. Dije que yo estaba presente. Que no había pasado nada inapropiado. Que Adrián no le había hablado mal. Mi madre me cortó antes de que terminara la frase. Tú no sabes lo que siente tu hermana, dijo. No lo viviste desde dentro. Esa frase me atravesó como siempre. Porque llevaba años escuchándola. Porque siempre me dejaba sin palabras. Lucía empezó con los tics. Movimientos bruscos del cuello. Sonidos. Palabras sueltas. Todo exagerado, casi teatral. Mis padres se inclinaron hacia ella al instante. Yo los miraba y sentía algo distinto creciendo dentro de mí. Ya no era solo tristeza. Era rabia. Una rabia vieja, acumulada, cansada de pedir permiso. Lucía habló entre sollozos. Dijo que no quería hacer daño a nadie. Que le daba miedo quedarse sola conmigo. Que Adrián la intimidaba. Que yo la había cambiado por él. Cada frase estaba cuidadosamente construida para que yo quedara como la traidora. Yo esperaba que en algún momento alguien notara algo raro. Que se dieran cuenta de que no encajaba. No pasó. Entonces dije algo que llevaba años guardando. Lo dije despacio, sin gritar, con la voz temblándome un poco. Pregunté si alguna vez habían considerado la posibilidad de que Lucía estuviera fingiendo. No lo dije como ataque. Lo dije como duda. Como algo que, después de tantos años, merecía revisarse. El silencio fue inmediato. Denso. Pesado. Mi madre se levantó del sofá como si la hubiera insultado. Mi padre me miró con una mezcla de decepción y enfado que me encogió el estómago. ¿Y Lucía? Lucía dejó de hacer tics. De golpe. Me miró fija, sin temblar, sin espasmos, con una calma inquietante que me heló la sangre. ¿Estás diciendo que miento?, preguntó con voz clara. Limpia. Perfecta. Nadie comentó ese detalle. Nadie pareció darse cuenta de que, por primera vez en toda la tarde, Lucía hablaba sin rastro alguno de su supuesta enfermedad. Yo asentí. Dije que había cosas que no cuadraban. Que había visto comportamientos distintos. Que profesores lo habían comentado. Que quizá era momento de una revisión médica independiente. Ahí se rompió todo. Lucía se levantó del sillón sin dificultad. Sin torpeza. Caminó hasta ponerse frente a mí y habló sin titubeos. ¿Quieres que me quiten la ayuda?, dijo. ¿Eso es lo que buscas, dejarme sin nada? No lloraba. Estaba enfadada. Y por primera vez, completamente consciente de lo que estaba diciendo. Mi madre la abrazó como si fuera una niña pequeña. Mi padre se levantó y me señaló la puerta. No vamos a permitir esta crueldad en nuestra casa, dijo. Si no confías en tu hermana, no pintas nada aquí. Me quedé de pie unos segundos, intentando procesar la escena. Todo estaba claro y, al mismo tiempo, nadie quería verlo. Entonces dije la frase que selló mi destino. Dije que si estaban tan seguros de su diagnóstico, no tendrían problema en que se revisara la pensión. Que un médico independiente evaluara el caso. Que todo fuera transparente. Lucía gritó. Un grito fuerte, limpio, sin tics. No te metas, chilló. Mis padres no reaccionaron a eso.
reaccionaron a mí. Mi madre me dijo que me fuera. Que estaba haciendo daño. Que era una egoísta. Cogí mi bolso. Caminé hacia la puerta con las piernas temblando. Antes de salir, me giré y los miré a los tres. Y en ese momento entendí algo que me dolió más que cualquier insulto: ya habían elegido. Y no era a mí. Salí de esa casa con una mezcla de alivio y pánico. Sabía que había cruzado una línea invisible. Que ya no había vuelta atrás. Que lo que acababa de empezar no era una discusión familiar, sino el derrumbe de una mentira sostenida durante años. Y mientras bajaba las escaleras, con el eco del portazo todavía resonando, tuve una certeza muy clara: si no llegaba hasta el final, esa mentira no iba a parar ahí. Iba a seguir destruyendo a cualquiera que se pusiera en su camino. Aftermath. Después de ese día, el silencio se volvió algo físico. No era solo que mis padres no me llamaran. Era como si mi nombre hubiera dejado de existir en su casa. Pasaban los días y yo seguía mirando el móvil por inercia, aunque sabía que no iba a sonar. Me despertaba temprano, iba a trabajar, hacía mi vida en automático. Por fuera parecía normal. Por dentro, todo estaba suspendido. La primera noche volví a mi piso y me quedé sentada en el sofá con el abrigo puesto. No encendí la luz. Escuchaba el ruido de los coches abajo, una vecina arrastrando una silla, alguien riéndose en la calle. El mundo seguía igual, y eso era lo que más dolía. Sentí culpa. Mucha. Culpa por haber hablado. Culpa por no haberlo hecho antes. Culpa incluso por haber pensado en denunciar algo que podía destruir a mi familia. Adrián fue el único que estuvo ahí de verdad. Me escribía mensajes cortos. ¿Has comido? ¿Dormiste algo? Quedamos un par de veces más. Caminábamos sin rumbo, hablábamos de cosas pequeñas, evitábamos el tema grande como si fuera una bomba. Hasta que un día lo dijo. Me dijo que no podía más. Que cada vez que pensaba en mi familia sentía miedo. Que no quería volver a estar en una situación así. Que me quería, pero que aquello le había dejado una marca. No discutimos. No hubo drama. Nos despedimos en una esquina, con un abrazo largo y torpe. Yo volví a casa sola, sabiendo que no lo había perdido por falta de amor, sino por una mentira que nunca fue suya. Esa noche lloré de verdad por primera vez desde todo lo ocurrido. Poco después empezaron a llegar los mensajes de otros. Tías. Primos. Gente que llevaba años sin preguntarme nada. Todos decían lo mismo, con palabras distintas. Que mi madre estaba destrozada. Que Lucía no dormía. Que yo había sido muy dura. Nadie me preguntó qué había visto. Nadie me preguntó por Adrián. Nadie me preguntó cómo estaba yo. Leía esos mensajes y sentía que hablaban de una historia en la que yo era la villana perfecta. Durante semanas no pasó nada más. O eso parecía. Yo seguía yendo a trabajar, preparando tuppers los domingos, intentando no pensar demasiado. Pero por dentro algo ya había cambiado. Ya no podía volver atrás. Ya no podía fingir que no había visto lo que vi. Una tarde, casi sin darme cuenta, abrí el portátil y empecé a escribir. No fue un arrebato. Fue frío. Ordenado. Fechas. Situaciones concretas. Momentos en los que los síntomas aparecían y desaparecían. Cambios de comportamiento. No escribí desde la rabia. Escribí desde el cansancio. Cuando terminé, me quedé mirando la pantalla mucho rato. Sabía exactamente lo que significaba enviar eso. Lo envié. Y cerré el portátil. Las semanas siguientes fueron una espera silenciosa. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un salto. Mientras tanto, Lucía seguía subiendo cosas a redes. Fotos sonriendo. Mensajes sobre su lucha diaria. Frases sobre lo injusta que era la gente con las enfermedades invisibles. Cada publicación me apretaba el estómago, pero también reforzaba algo dentro de mí: si estaba fingiendo, no iba a poder sostenerlo siempre. El aviso no llegó a mí. Llegó a mis padres.
Una llamada. Una reunión. Una revisión. Yo supe lo que pasó después por terceros, por fragmentos, por silencios. Alguien mencionó que la ayuda económica sería reevaluada. Lucía perdió el control. No hubo tics. No hubo espasmos. Se levantó y habló clara, enfadada, consciente. Nadie va a quitarme nada, gritó. La directora grabó el momento sin decir una palabra. A partir de ahí todo fue rápido. Nuevas evaluaciones. Médicos distintos. Preguntas que ya no se podían esquivar. La ayuda fue retirada. Parte del dinero tuvo que devolverse. En casa de mis padres no hubo grandes escenas, según me dijeron después. Solo un cansancio enorme. Vergüenza. Una sensación de haber vivido engañados durante años. Mi madre me escribió un solo mensaje. Estamos procesando todo. Nada más. Mi padre no escribió. Lucía empezó terapia y, poco después, se fue del pueblo. Dicen que para empezar de cero. Yo leí ese mensaje sentada en mi cocina, con la comida fría delante, y sentí algo extraño. No alivio completo. No victoria. Una mezcla amarga de calma y pérdida. Porque en ese momento entendí que había dicho la verdad, sí. Pero también había cruzado un punto del que no se vuelve. Había dejado de ser la hija que calla, la hermana que aguanta, la que sostiene el equilibrio. Y aunque una parte de mí estaba destrozada, otra empezaba a darse cuenta de algo nuevo. Por primera vez en mi vida, ya no estaba viviendo para mantener una mentira ajena. Y aún así, sabía que la historia no había terminado. Faltaba lo más difícil. Aprender a vivir con las consecuencias de haber elegido la verdad. Closure. El verdadero final no fue el día en que le retiraron la ayuda a Lucía. Tampoco cuando se fue del pueblo con una maleta y una versión nueva de sí misma. El verdadero final llegó mucho después, cuando el ruido se apagó y solo quedamos las consecuencias, esas que nadie ve desde fuera pero que se quedan a vivir contigo. Pasaron varios meses antes de que volviera a ver a mis padres. No fue una reconciliación ni una escena emotiva. Fue una cita corta, en una cafetería neutra, lejos de la casa donde todo había pasado. Mi madre llegó antes que yo. Tenía el pelo más canoso y la mirada cansada. Mi padre se sentó en silencio, con las manos alrededor de la taza, como si necesitara algo a lo que agarrarse para no derrumbarse. Hablamos de cosas pequeñas al principio. Del tiempo. Del trabajo. De conocidos lejanos. Hasta que mi madre suspiró y dijo que nunca imaginó que algo así pudiera pasarles. No lo dijo como disculpa. Lo dijo como derrota. Dijo que había sido más fácil creer a Lucía que aceptar que se habían equivocado durante tantos años, que reconocerlo les hacía sentir tontos y malos padres. Yo la escuché sin interrumpirla, sin defenderme, sin atacar. Mi padre levantó la vista solo una vez y dijo, no supimos poner límites. Esa fue toda su confesión. No hubo un perdón. No hubo un tenías razón. Y, sorprendentemente, ya no lo necesitaba. Entendí que ellos también estaban aprendiendo a vivir con una verdad que les rompía la imagen que tenían de su propia familia, y que ese proceso no incluía darme el lugar que yo habría querido. Lucía no apareció en esa conversación. Era como si todos hubiéramos aceptado, sin decirlo, que ese capítulo estaba cerrado. Supe por terceros que seguía en terapia, que trabajaba en algo sencillo en otra ciudad, que allí nadie sabía nada de su pasado. Nunca me escribió. Nunca me pidió perdón. Al principio eso me dolió más que todo lo demás. Luego dejó de importar. Hay personas que no buscan reparar, solo huir hacia adelante. Un día, casi un año después de todo, Adrián me escribió. Solo un mensaje. Me dijo que se había enterado de lo ocurrido, que sentía mucho por todo lo que yo había pasado y que quería que supiera que él nunca dudó de mí. Le agradecí sus palabras. No intenté reabrir nada. Nuestra historia ya había cumplido su función, mostrarme la verdad cuando yo aún no me atrevía a mirarla y obligarme a elegir de qué lado quería estar. Mi vida empezó a ordenarse de otra forma. Cambié de trabajo.
Me mudé a otro barrio. Empecé terapia, no porque estuviera rota, sino porque necesitaba desaprender muchas cosas. Aprendí que no todo conflicto se arregla callando, que no toda familia protege y que el amor no debería exigirte que te anules para que otros estén cómodos. Hoy mi relación con mis padres es distante pero correcta. Nos felicitamos en cumpleaños. Hablamos de cosas simples. Ya no espero comprensión profunda ni validación, y esa expectativa, al desaparecer, me dio una calma que no conocía. Dejé de intentar ser la hija perfecta y dejé de cargar con culpas que nunca fueron mías. A veces pienso en todo lo que pasó y no siento rabia. Siento algo más claro, más firme. La mentira puede sostenerse durante años con informes, dinero y silencio, pero siempre deja grietas. Y cuando alguien decide dejar de mirar hacia otro lado, esas grietas se abren, aunque el precio sea alto. Yo perdí la fe en mi familia tal y como la conocía, sí. Pero gané algo que nunca había tenido del todo, respeto por mí misma. Ya no dudo de lo que veo. Ya no me callo para no incomodar. Ya no sostengo historias que dañan a otros solo para mantener la paz. La verdad no me devolvió a nadie. No me hizo popular. No me convirtió en heroína. Pero me devolvió algo mucho más importante, la tranquilidad de saber que no fui cómplice de una mentira que humilló a un inocente y me borró durante años. Y con eso, por primera vez, puedo mirar mi vida sin bajar la cabeza, sabiendo que elegí lo correcto aunque doliera. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.